Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a La Cuevita de Yuki. Yo soy Yuki Nerdes y bienvenidos a mi canal. Este video es un video prueba para ver, cómo me resulta esta idea. Hoy vamos a estar resumiendo cómo ocultar al hijo del emperador. Muy bien, ya sin más, ¡comencemos! Astell von Reston, la hija del duque Reston, ex emperatriz del imperio de Rastiel, la desafortunada dama con el récord más corto de la historia por durar solo una noche como emperatriz. Después de pasar una noche con el príncipe heredero, tantas descripciones sobre mí fueron dadas junto con tristes noticias. «Divórciate de mí, Astell», fue lo primero que escuchó nuestra protagonista al despertar, justo el día después de su boda con el príncipe heredero. Astell es nuestra protagonista, una chica de un rubio pálido cabello y unos brillantes ojos verdes. Ella, solo cubierta con una sábana, escuchaba cómo su esposo, el príncipe heredero Kaisen, le informaba de la muerte del anterior emperador, quien era el que había deseado el matrimonio de estos dos. Y puesto que él ahora estaba muerto, no tenía razones para estar casados, ya que ella, y con unos ojos acusadores se lo dice, ella no lo amaba a él. Cambiamos de escena. Aquí conocemos al padre de nuestra protagonista, el duque de Reston. Este está insultando al príncipe Kaisen, pues pedir el divorcio al siguiente día del matrimonio solo le daba a entender que el príncipe estaba buscando deshacerse del poder de los nobles para afianzar el propio poder de él. El duque arremetía con las dificultades de los divorcios imperiales. Sin embargo, Astell lo detuvo, pues ella iba a aceptar el divorcio. El duque entra en cólera, pensando que su hija no entiende que ahora ella sería la emperatriz con la muerte del anterior emperador. Pero nuestra protagonista tiene muy claro lo que quiere, y es divorciarse del príncipe Kaisen y no llegar a ser una emperatriz coronada. El duque amenaza a Astell que, de divorciarse, tendría que irse de la familia de los Reston, pues, y en sus palabras, no necesitaban una hija que no fuera una emperatriz. La protagonista, vestida completamente de luto, dándonos a entender que eso pasa un par de días después, sin alterarse, dice, está bien, y va a empacar su maleta, pues se irá de su casa familiar junto con el divorcio. Qué fuerte nos salió nuestra amiga, diciendo que nunca jamás se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. Nos muestran un recuerdo de 10 años en el pasado, viendo un pequeño Kaisen y una pequeña Astell, donde ella, en su cumpleaños número 10, recibió el collar de Kaisen, un collar azul que solo se entregaba de generación en generación a las futuras emperatrices, pues era un tesoro imperial. Desde ese momento, la vida de Astell ya le pertenecía a él, al príncipe Kaisen. Estudió durante años, 10 años sin descanso para aprender de todo, desde la política a la etiqueta real, sin saber que todo su esfuerzo terminaría así, siendo echada después de la primera noche con su esposo. Volvemos a ver a Astell empacando su maleta, dejando el collar de la emperatriz. Nos muestra cómo ella admite haberle mentido al príncipe Kaisen, confirmándole esa mañana que ella no lo amaba y que ella se marcharía aceptando lo que había dicho y sin arrepentirse. Cambiamos a un plano en donde vemos a nuestra preciosa Astell, a nuestra protagonista completamente alterada, escuchando algo que haría que su mundo se le viniera encima. Señorita, ¿está usted embarazada? Chon, chon, chon. Qué miedo por este lado, pero no tendríamos historia si no hubiera ocurrido esto, ¿no? Saltamos a un letrero que dice 6 años después. Vemos a nuestra protagonista vestida de campesina, siendo informada por su jefa que se dará más temprano. Tal parece que nuestra protagonista trabaja en una panadería y está conversando con la que es su jefa. Vemos llegar a un niño que parece ser el hijo de la dueña de la cafetería,
que le dice a la señora que los soldados del imperio habían llegado al pueblo en el que estaban. Al escuchar esto, Astel le entra el pánico y sale corriendo de donde está, corriendo hacia su casa, pensando que cómo es posible que no había escapado de ellos. Llegando a su cuarto grita ¡Theor! Y aquí vemos a un pequeño. Ese niño dice ¿Mami? Theor, un niño de ojos rojos y un cabello oscuro, negro. Nuestra protagonista piensa en cómo intentó esconderlo por más que pudo, escuchando a través de la puerta cómo una persona está gritando buscándolos. Le recuerda a su hijo que habían hablado sobre un juego sobre la actuación y se acerca aplicándole unas gotas de un color extraño cerca de los ojos a su niño, rogándole a un ser todopoderoso que éstas funcionaran. Señorita Astel, dice el soldado. Y en ese momento podemos ver cómo Astel abraza a un niño, que sus ojos se ven raros, como si fueran rojos y azules al mismo tiempo. Y le dicen, Su Majestad, el Emperador, le está buscando. Fin del capítulo 1. ¿Cómo ocultar al hijo del emperador? Parte 2. Vemos a Astel marchando con Theor, justo detrás de los soldados imperiales. Theor tiene miedo, así que se aferra a Astel, a lo que ella lo alza en brazos y lo abraza. Los vemos llegando a un palacio, donde los guardias los presentan como que los han traído. Y ahí vemos a nuestro protagonista masculino, el emperador Kaisen. Saluda a Astel. Han pasado 6 años, le dice. Astel al verlo lo único que hace es recordar los bellos momentos que tuvo con él. Pues al fin y al cabo, él era el hombre el que había amado con todo su corazón. Pensándolo, simplemente hace un saludo real, dándose cuenta de que quizás esos sentimientos no habían sido tan desechados como ella lo pensaba. ¿Por qué huiste? Es lo primero que le pregunta. ¿Creíste que te capturaría y te mataría? Le pregunta Kaisen, sin emociones siquiera. El niño, todavía aferrado a las faldas de Astel, se asusta, a lo que Astel lo abraza intentando calmarlo. Theor, le dice. El emperador ve al niño en brazos de Astel, su ex esposa, viendo una imagen de sí mismo cuando era joven, y pregunta por él, a lo que nuestra protagonista se espanta. Y volvemos 6 años atrás, donde nos van a contar la situación del país. Y nos dicen que tan pronto como Kaisen pues había subido al trono, empezó a castigar y a deshacerse, por no decir que les dio cuello, a todos los nobles que eran corruptos y podridos del país. Ante esto, el señor del norte provocó una rebelión. Tristemente, el precio que tuvo que pagar por ello fue la aniquilación de su familia completa. Al fracasar esta rebelión, el imperio, y yo diciendo el país, se dividió en 2 facciones. Una facción era la facción imperial, que estaba formada por los nobles más jóvenes que apoyaban al emperador. Y por otro lado, se formó la facción aristocrática. Esta siendo liderada por los otros nobles, además de el duque Reston, el padre de nuestra protagonista, siendo la cabeza de esta facción que se oponía al emperador. Nos cuentan que después de todos esos años de guerra, la mayoría de los nobles habían sido erradicados, por no decir que les habían dado cuello, pero que aún así la situación era todavía caótica, sobre todo porque el padre de la protagonista seguía con vida, y mientras la cabeza esté ahí, pues la serpiente no muere. Así que desde ahí vemos el punto de vista de Astel, que al enterarse de su embarazo sabía que una guerra se iba a desatar, y solo temía algo por su hijo, que al ser conocida su existencia, sería usado como una simple herramienta de guerra, pues sería el hijo del emperador, es decir, el próximo heredero, pero a la vez sería nieto del duque Reston,
la cabeza de la otra facción. Ella, tan asustada y sola, no tenía el corazón para ver cómo esos hombres se llevarían a su hijo, lo apartarían de su lado o incluso lo convertirían en una simple arma. Por eso ella decidió que escondería a su hijo de todo mundo, incluso si tenía que ser para siempre. «Este niño es mi sobrino», le dijo a Kaizen. Kaizen, dudándolo, le dice que si su hermano mayor no era soltero. A lo que la protagonista le dice que no es su sobrino por parte de su hermano mayor, sino que es hijo de un primo suyo. Y aquí nos cuentan la historia de Theor, según el punto de vista de Kaizen. Theor es hijo de Sigmund, supuestamente, y Sigmund era pues el heredero de la familia Kallenbergs, que había muerto medio año atrás en la guerra civil que había habido anteriormente. Sigmund, supuestamente, había tenido un hijo ilegítimo con una criada de su misma familia, y estaba planeando nombrarlo como su heredero cuando supuestamente falleció. El abuelo materno de Astel, el marqués de Kallenberg, había enviado los certificados y los resultados de sangre probando que el niño era un hijo ilegítimo de su nieto, es decir, que era el bisnieto del marqués de Kallenberg. Pero reconociendo a Theor como un Kallenberg, pues lo sacarían de todo el problema político y diplomático que hay. Así que muy bien de parte de nuestra protagonista. El emperador, pues dudando, entiende que el niño es el sucesor de la familia del marquesado, es decir, la familia materna del lado de Astel. Sin embargo, dice que se parece demasiado a ella, como si lo duda e incluso se ve impaciente e incómodo. Sin embargo, Astel no se mueve y le dice que termine de hablar, porque ella está confiada en que los ojos de su niño le ayudan a que no se delate, puesto que la sangre imperial es única, por lo que él no debería de dudar de los hermosos ojos azules del pequeño Theor. Fin del capítulo 2. ¿Cómo ocultar al hijo del emperador? Parte 3. Empezamos viendo cómo en el frío invierno, después de dejar su hogar, nuestra protagonista, Astel, fue en busca de su abuelo, el padre de su madre, en búsqueda de ayuda para poder sobrellevar su embarazo, puesto que sabía que el hogar de su abuelo, a pesar de ser un marquesado, era un lugar pobre y que no tenía sirvientes, un lugar perfecto para esconder a una ex emperatriz embarazada. También, gracias a su abuelo, pudieron cambiar los papeles de nacimiento de Theor, y ya que éste sanguíneamente seguía siendo familiar del abuelo, lo convirtieron en hijo del primo fallecido de Astel, de nuestra protagonista. ¿Con qué motivo? Con que Theor fuera el heredero del marquesado, en lugar de el hijo de el emperador. Muy buena idea, ¿no? Sin embargo, Astel tenía otro pequeño problema para poder esconder a su pequeño Theor. Y es que todos los descendientes de la sangre de la familia imperial siempre nacían con los ojos rojos, y estos eran únicos de la misma familia imperial. Valimos maíz. Astel tuvo una suerte, y qué casualidad, de que la misma mujer que le había dicho que ella estaba embarazada era una alquimista que se escondía en los bosques. Ella hacía pociones que no eran conocidas en el imperio, de hierbas medicinales que no eran conocidas en el mercado. Gracias a ella pasó años buscando una poción que le podía servir para que su pequeño hijo pudiera cambiar los ojos de color. Esto temporalmente, claro. Sin embargo, funcionó. Theor era un pequeño niño de cabello negro y ojos azules como el mar. Claro, a la vista de todos los demás. Nuestra linda Astel estaba preparada y, apretando el dedo meñique de su pequeño, hizo que éste la llamara tía. ¿Tía Astel?
El emperador dudaba. ¿Cómo que era su tía? ¿En serio? Él tenía demasiadas dudas. Sin embargo, Astel nos explica que desde muy pequeño, Theor tenía un juego de actuación junto con su madre, donde él fingiría que ella era su tía en el momento en el que ella se lo señalara, con un apretoncito en los dedos. Sin embargo, estaba dudando. ¿Esto había funcionado en Fuente de Raizen? Sin embargo, él, con una cara sin expresiones, solamente seguía con dudas. ¿Por qué ella se estaba encargando del niño? Ella le explica, pues, que en su familia, del lado de los Kallenberg, es decir, del lado de los marqueses, no había nadie más que el pequeño niño, el abuelo, que ya era un hombre mayor, y ella. No tenían ni siquiera sirvientes, así que el niño tenía que ser cuidado por alguien, ya que el señor era muy mayor. Sin embargo, el emperador señaló que el abuelo, pues, tenía gran fuerza para ser un hombre mayor. Incluso dijo al emperador que quería ser torturado hasta la muerte. Mejor a decirle dónde estaba nuestra protagonista, Astel. Astel, escuchando esto y sabiendo de lo que es capaz Kaizen, le grita que las... Pero Kaizen no la deja terminar. Pues le dice que el marqués está quedando en una residencia dentro de la capital, o cercana a la capital, a salvo. Simplemente, pues, tenían que retenerlo porque ella y el abuelo habían huido de forma separada. Sin embargo, lo trataba con respeto, pues al fin y al cabo él era un héroe de guerra. Pensando en esto y dándose cuenta de que el niño seguía ahí presente, pidió hablar a solas. La protagonista sabía lo inteligente que era Kaizen, pues estaba sospechando del pequeño Theor, por lo que pidió al niño que fuera a la habitación del lado y que aceptara, diciéndole: sí, tía Astel. El niño se fue con un guardia y nuestra protagonista se quedó a solas con su ex esposo. Nuestra protagonista, Astel, y el emperador Kaizen se encuentran a solas. Él le ofrece un té, a lo que ella se da cuenta de que casualmente era el té que ella bebía cuando estaba en el palacio. No sabía si él lo recordaba. Por un momento lo pensó, ¿será que él lo recuerda? Pero lo descartó rápidamente. No había modo de que él supiera cuál era su té favorito. Y aquí Kaizen empieza a decirle la razón por la que le estuvo buscando. Es que la abuela del emperador, la ex emperatriz viuda, había fallecido recientemente. Astel le da sus condolencias, pues sabe que después de haber perdido a su madre, su abuela era quien la había criado a él. Sin responderle, él explica que su abuela era heredera de los territorios del sur, y que de hecho había sido forzada a convertirse en emperatriz con tal de que esas tierras fueran a parar a la familia imperial. Sin embargo, justo antes de morir, ella había dejado un testamento algo raro, puesto que la ex emperatriz viuda había dicho antes de morir que su testamento no iba a poder ser revelado sin el consentimiento de la ex emperatriz Astel von Reston, es decir, nuestra protagonista. Y el emperador, dudando claramente de Astel y del por qué estaba ahí, la mira horriblemente. Sin embargo, Astel se traga sus nervios y solo le dice: ¿qué es lo que quieres de mí? ¡Chon, chon, chon, chon! Fin del capítulo 3. Y bueno, gente, creo que hasta aquí lo dejamos. No sé si va a quedar un poco corto, un poco largo, y todavía no sé muy bien exactamente cómo narrar esto. Sin embargo, quiero contarles mis historias favoritas. Es por esto que yo le traigo la misma dinámica que yo utilizo para este tipo de manguas. Es decir, les voy a ofrecer los primeros 3 capítulos y ustedes ya decidirán si lo continúan, si lo quieren leer, si quieren irse directamente a la novela o si gustan esperar a que yo les narre las historias. Y creo que con esto ya no tengo nada más que contarles. Denle like, comenten o incluso suscríbanse si les gustan estas temáticas. Muchas gracias por venir y apoyarme. Y pues ya sin más les mando un besito de chocolate y nos vemos la siguiente. Bye bye.